noticias de hoy. Te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Muy buenas noches amigos y amigas en noticias de hoy. En esta ocasión te contamos cómo Donald Trump pagó $0 en impuestos sobre la renta en el 2020. Donald Trump no pagó impuestos sobre la renta durante el último año como presidente, según sus declaraciones de impuestos, que se entregaron a un comité del Congreso y se harán públicas dentro de unos días. A pesar de obtener casi $11 millones en intereses de las inversiones, además de su salario de casi $400,000, Trump no pagó impuestos porque también informó una pérdida de $16 millones de sus negocios inmobiliarios. Una pérdida puso al presidente casi $5 millones en números rojos para el 2020. Eso significa que no tenía ningún ingreso imponible y no pagó nada en el impuesto sobre la renta. Ese patrón de alto rendimiento de inversión compensados por altas pérdidas comerciales continuó a lo largo de las declaraciones de impuestos que el Comité de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes obtuvo y publicó como parte de su informe más amplio sobre el sistema de auditoría presidencial del IRS esta semana. En el 2019, Donald Trump reportó alrededor de $20 millones en ingresos por inversiones compensados por $16 millones en pérdidas inmobiliarias. Sus ganancias de inversión se vieron contrarrestadas por $11 millones en pérdidas comerciales en el 2018 y $16 millones en pérdidas en el 2017 y más de $76 millones en pérdidas en el 2015. Todas estas pérdidas se originaron en una gran pérdida de más de $105 millones reportada por el Comité Conjunto de Impuestos del 2016, que una vez fue parte de una pérdida de $700 millones que se remonta del 2009. Al espaciar esta mega pérdida, los expertos en impuestos dicen que Donald Trump pudo reducir su obligación tributaria año tras año, asegurándose de que nunca recibiera una factura descomunal del IRS. Trump no pagó nada en impuestos durante años y años. ¿Cómo lo hace? A través de pérdidas, usando las pérdidas como un dispositivo de refugio, dijo en una entrevista Steven Rosenthal, asistente fiscal del Centro de Políticas Financieras Urban Brookings, que ha testificado ante el Congreso sobre los impuestos de Donald Trump. Otros expertos en impuestos dijeron que era incorrecto describir a Donald Trump que Trump usó paraísos fiscales, argumentando que había sufrido pérdidas reales. Sus viejas pérdidas no son refugios fiscales, eran pérdidas en las que incurrió que se acumulan años tras año. Si nunca incurrió en pérdidas, no podría asumirlas, dijo en una entrevista Steven Goodward, abogado fiscal y socio de bufete de abogados Goodward McConnell en Nueva York. Goodward señaló que, si bien Trump no pagó impuestos sobre la renta en el 2020, el expresidente ha estado pagando sus impuestos estimados mientras reinvierte parte de sus reembolsos de años anteriores. Está pagando continuamente impuestos estimados, dijo Goodward. $3 millones en el 2020, más una transferencia de $10.6 millones para el 2019. En el 2019 fueron $700,000 más una transferencia de $9.8 millones el año anterior. Goodward dijo que las pérdidas en el mundo inmobiliario que enfrentan los propietarios de edificios como Trump podría ni siquiera deberse al hecho de que los edificios están perdiendo dinero, sino los costos de mantenimiento que pueden cancelar como despreciación. Como profesional de bienes raíces, Trump tiene derecho a asumir estas pérdidas, dijo. Estas pérdidas pueden deberse a pérdidas reales, pero más probablemente a gastos de depreciación de bienes raíces. Es posible que estas entidades en realidad no estén perdiendo dinero, pero de hecho tienen la depresión que se está acabando con los ingresos de la sociedad.
Trump no está siendo acusado de infringir las leyes al usar sus pérdidas comerciales para proteger sus ingresos de la obligación tributaria. Pero el enfoque de Trump para pagar impuestos, que ha comparado con una práctica deportiva, junto con las prácticas contables que lo eximen de las cargas fiscales que enfrenta la mayoría de los estadounidenses, plantea preguntas más amplias sobre el código tributario. Estos son problemas mucho más grandes que Donald Trump. Es probable que los rendimientos de Trump se parezcan a los de muchos otros ricos evasores de impuestos. Cientos de intereses de sociedades, deducciones altamente cuestionables y dudas que se pueden cambiar para eliminar las obligaciones fiscales, dijo el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, demócrata por Oregon. Dijo en un comunicado el miércoles: necesitamos legislación para simplificar el código tributario, particularmente en el área de las sociedades, dijo. Pone fin a los juegos de los ricos defraudadores de impuestos, juegan con sus sociedades, van a ser una prioridad en el futuro. Wyden tiene una legislación que, según él, cerrará las lagunas relacionadas con las sociedades para ayudar a simplificar el código tributario. Pero los expertos advierten sobre las fuerzas institucionales en Washington que podrían movilizarse para bloquear iniciativas como estas. Cada laguna tiene un electorado, dijo Rosenthal. Muy a menudo no hay nadie que defienda el interés del público. Hay un montón de intereses de los electores y esos pueden ser comprados con bastante facilidad. Hablando en un evento en noviembre, Fred Goodberg, quien fue comisionado del IRS bajo George H.W. Bush, dijo que simplificar el código tributario debería ser un objetivo primordial para los legisladores. Ese ha sido el santo grial durante 40 años, dijo. Entre otras noticias te contamos en el enfoque de Trump a las auditorías fiscales, una estrategia legal familiar. Demorar. Los auditores del IRS asignados a los impuestos del expresidente Donald Trump lidiaron con una táctica que el equipo legal de Trump usaba con frecuencia: la demora, según un informe del Congreso publicado el martes. El Comité de Medios y Árbitros de la Cámara reveló en un informe esta semana que, aunque el IRS tiene una política de auditoría obligatoria que se aplica al presidente y al vicepresidente, deja numerosos aspectos del proceso de auditorías ambiguos, sin abordar o a discreción del auditor, y no es específica en alcance, la duración o la profundidad del examen de las declaraciones por parte del IRS. El IRS comenzó, pero no terminó, una auditoría de las declaraciones de impuestos del 2016. No completó ninguna auditoría obligatoria de los impuestos de Trump durante su presidencia. No hubo índice en los archivos de auditoría de que el presidente tomó medidas para resolver de manera rápida y oportuna los problemas fiscales pendientes mientras estuvo en el cargo, escribió el Comité de Medios y Árbitros de la Cámara en su informe sobre las auditorías obligatorias del IRS de los impuestos del expresidente. También hubo esfuerzos para prolongar los exámenes tomando ciertas medidas. El personal del comité escribió que los esfuerzos de su equipo legal incluyó no proporcionar todos los hechos necesarios para resolver ciertos problemas y afirmar, en algunos casos, que probablemente tendrían hechos relevantes adicionales para presentar en su propuesta o apelación. El comité citó normas de agentes del IRS de que las tácticas dilatorias habían causado tensiones entre el IRS y el abogado de Trump. Tensiones similares también han estallado recientemente en varios de los casos judiciales de Trump, donde el juez y los abogados de la oposición han acusado a su equipo de tratar de prolongar el litigio. El miércoles, un juez federal que preside un par de demandas presentadas por la escritora J. Carroll contra Trump alega violación y difamación. Escuchó argumentos sobre un cronograma para el juicio. El equipo de Carroll argumentó que todas las
presentaciones previas al juicio podrían completarse para el 23 de febrero del 2023, con un juicio programado para abril. El equipo de Trump dice que necesita hasta octubre del 2023 para un juicio. El abogado de Carroll señaló que el equipo de Trump parecía estar poniendo una fecha que sabía que en última instancia requeriría una reprogramación debido a otro juicio relacionado con Trump que ya está programado para hacerse a cabo. Eso en realidad significa que la fecha de juicio que está proponiendo probablemente coincida con el juicio del fiscal general de Nueva York, que es en octubre. La razón por la cual sé que una señoría es porque tuvimos problemas de programación con los juicios de Trump en otros asuntos pendientes en este tribunal. Y la cuestión del juicio del fiscal general James fue un gran problema allí, dijo la abogada de Carroll. El caso fiscal general de Nueva York menciona que Clam fue objeto de una acalorada discusión el 22 de noviembre sobre supuestas tácticas dilatorias del equipo de Trump. Kevin Wallace, el abogado principal del fiscal general de Nueva York, en un caso civil que alega un fraude generalizado de la organización Trump, dijo que los abogados de Trump han estado alargando este proceso previo al juicio, al presentar mociones similares a las que ya rechazó el juez, y yo creo que todo esto es solo un juego de demora. El juez estuvo de acuerdo y fijó la fecha del juicio para octubre del 2023, que ahora está en conflicto con el cronograma solicitado por Trump en el caso Carroll, en lugar de la propuesta del equipo de Trump de casi un año después. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.